Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a los que nos ven también desde la casa, un fuerte abrazo. Y bueno, qué dicha ver la iglesia llena, es una bendición. Sabemos que son un poquito de tiempo de corre, ¿verdad? Y la gente anda muy afanada, pero hoy vamos a hablar un poquito de esto también, de cómo el afán, ¿verdad? A veces nos roba estar con el Señor y poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Y hoy nos toca hablar de esa iglesia. Hemos estado con una serie de prédicas acerca de las cartas de las iglesias, ¿verdad? Que fueron enviadas por Juan, pero escritas por el mismo Señor Jesús, remitidas por Él. Y entonces hoy vamos a seguir con eso. Ojalá las hayan estado oyendo, si no están también grabadas en el Facebook. Y algo muy grande que me conmueve mucho es que esta carta, ¿verdad?, fue escrita por Juan. Y Juan estaba en la isla de Patmos porque a él lo habían encarcelado por predicar la palabra y lo habían perseguido y lo habían puesto ahí para que él ya no hablara la palabra. Pero gloria a Dios, porque aún cuando él estaba encarcelado, él pudo tener esta visión, Dios se le reveló y pudo de verdad llevar la palabra a todas estas iglesias. Así que aunque el enemigo quiera o desee que nosotros no llevemos la palabra o callar al pueblo de Dios, no va a poder hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y así que me glorío mucho por eso y le doy gracias a Dios. Y entre las cosas que él escribió, le quiero leer esto porque esto llama mucho mi atención, lo que Dios le dice a él. Y dice, yo Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, de aquel que era y de aquel que aún habrá de venir, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu de los 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel. Él es de todas las cosas. Él es el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea para el que nos ama, para aquel que te amó, para aquel que dio su sangre por ti, para aquel que te perdonó todos, absolutamente todos tus pecados. Para Él sea la gloria, para Él que nos libertó de nuestros pecados, para Él que derramó por nosotros toda la sangre. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Usted es un sacerdote de Dios, usted es su real linaje, usted es su nación santa, usted es el pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Hermano, esto es un privilegio, esto es algo que dice que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya Él te había escogido y
ya te había puesto un nombre y te había dicho, mío eres tú. Y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, dice el Señor. Y aunque pases por ese fuego que estés pasando hoy, no te vas a quemar, porque tú eres mío, dice el Señor, y yo estaré contigo. Así que levántate, pueblo. Y Él ha hecho de nosotros ese reino de sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Así sea hecho. Amén. Y dice, y miren, Él viene en las nubes del cielo. Y todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí y amén. Yo soy, dice el Señor, el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún habrá de venir. El Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el digno de adoración. Él se lo merece todo. Y yo le quería leer esto, hermanos, porque quiero que usted entienda que Jesús es real, que Él resucitó, que Él está en el cielo, que Él vendrá, como dice esta palabra, Él vendrá en las nubes, dice, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, dice, y lo lamentarán, muchos lo lamentarán, sobre todo las naciones y aquellos que nunca quisieron caminar conforme a la voluntad de Él. Y les digo esto porque el mensaje de hoy tiene que ver con la iglesia de la Laodicea, que es la última iglesia. Y esta iglesia es la única iglesia donde el Señor no tiene nada bueno que decirle. Nada bueno. Y esta es una advertencia. Hay una advertencia. El libro del Apocalipsis significa la revelación. A veces pensamos que es un libro profético donde nos van a hablar del anticristo, de la venida de Cristo, de la Babilonia, de la tribulación, de muchas cosas. Y nos enfocamos en eso. Pero yo quiero que hoy usted se enfoque, que el Apocalipsis lo que dice y quiere que a usted le quede en su corazón es que es la revelación de Jesucristo, de ese Cristo poderoso, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que está sentado en el cielo y ese Cristo que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Así que es importante que usted entienda que lo que hoy vamos a hablar, más que una prédica, más que venirle a traer palabra, es una advertencia a los que están tibios. Porque hoy hablaremos de los que están tibios. Y vamos a empezar hablando de qué era la ciudad de Laodicea. La Laodicea era una ciudad muy importante en Asia. ¿Por qué? Porque era una ciudad de las más ricas que existían. Tenían mucho dinero, tenían un centro financiero, tenían su propia moneda, vivía una población grande de judíos ahí y los dejaban hacer sus negocios, no los tenían como... como dirían, no los tenían, no les quitaban la libertad para que se pudieran mover. Y como las otras ciudades de la región, ahí también había templo a César, había un templo al dios Esculapio, que era el dios de la sanidad. Y este dios estaba muy relacionado con ellos tenían una universidad de medicina, en la cual habían descubierto un colirio, que era un ungüento especial para los ojos. Y entonces, por eso era tan popular, porque este ungüento era algo que ellos exportaban al resto del mundo conocido y la gente iba ahí solo por comprar ese colirio. Y también ellos fueron en un momento, hubo un terremoto en esa ciudad. Bueno, también esta ciudad era un centro textil donde ellos recibían muchísima plata porque ellos tenían unas ovejas que que eran ovejas negras, ¿verdad? Y esa lana era muy difícil, ellos la tenían ahí
y cogían esa lana y con esa lana ellos podían hacer alfombras y hacían vestimentas que eran demasiado, muy, muy costosas. Entonces vemos como de verdad tenían un buen comercio, también por la posición en que ellos se encontraban en ese valle, y ellos tenían dos ciudades cercanas. Estaba Colosas, que son los colosenses, a 15 kilómetros, y también tenían otra ciudad que se llamaba Hiriápolis. Entonces vemos como era un lugar muy, muy concurrido, como decir, era un lugar como decir Nueva York, donde había cualquier cantidad de lugares para ir, tenían teatros, tenían estadios, tenían todo lo que necesitaban, tenían mucha plata, había mucha abundancia, nadie le faltaba tanto, tanto que así que en un momento, 60 años después de Cristo, tienen un terremoto, y este terremoto fue tan grande que devastó totalmente la ciudad. Entonces los romanos querían volver a reconstruirla, pero ellos tenían tanto dinero, tenían tanta abundancia, que no dejaron que los romanos la reconstruyeran, la ciudad, porque confiaban en sus propios recursos. Siempre confiaban en ellos mismos, confiaban en su abundancia, confiaban en lo material que tenían. Ellos no necesitaban ayuda del exterior, ni siquiera la pedían, y no querían que nadie se las diera. También se notaba mucho en ellos que había mucho orgullo, mucha altivez, dice, en sí mismos, por tres cosas: por el colirio que vendían, por ese textil, por la lana negra, y también porque eran tan ricos. Entonces ellos se jactaban de sus riquezas. Y uno de los problemas más grandes, pero siempre hay un talón de Aquiles, tenían algo que era su punto débil. Y este punto débil es que ellos no tenían. Entonces el agua la tenían que traer de las montañas. Esas montañas quedaban a la par de Colosa. Entonces la tenían que traer muchos kilómetros, muchísimos kilómetros de donde ellos estaban. La tenían que traer de la montaña, y esa agua tenía que pasar por Colosa. Cuando ese agua pasaba por Colosa, hacía que ese agua era muy fría, porque como venía la montaña, entonces el pueblo de Colosa tenía un agua fría, riquísima. Entonces ahí había, cuando son lugares calientes y usted quiere tomar algo, usted lo que quiere tomar es un agua fría, así, ojalá con hielo, ¿verdad? Bueno, ellos tenían ese agua, entonces ellos no tenían sed porque podían tomar ese agua. Pero también esa agua seguía bajando y pasaba por la ciudad de esta, la Hiriápolis, que era, creo que no la estoy pronunciando bien, ahora la busco porque es un poquillo difícil. Entonces, esta agua pasaba por ellos, pero esta agua, al pasar por ahí, en esta ciudad, tenían aguas termales, que eran buenísimas. Como decir que usted va a ir a San Carlos, a esas aguas curativas, pues era visitada este lugar por sus balnearios y aguas termales, y que traían sanidad al cuerpo. Y el agua, cuando ya llegaba a donde ellos, el agua llegaba tibia, con mal olor, un color raro. Y ese era el agua que ellos tenían que tomar. Y yo no sé si usted ha tomado agua tibia, pero si usted la toma, a veces le dan como ganas de vomitar. Como que no es un agua que uno quiere, ¿verdad? Más cuando usted tiene sed, ¿verdad? Entonces, pero el talón de Aquiles era que ellos, si los atacaban y les cortaban el agua, la ciudad era destruida. ¿Por qué? Porque como el agua venía tan de largo, fácilmente los enemigos podían cortarle el agua. Y entonces ellos trataban siempre de estar bien con los enemigos. O cuando el enemigo pedía algo, ellos iban y se lo daban y no querían entrar en guerras y todo eso porque tenían ese gran temor, ¿verdad? Y ahora van a ver por qué yo les cuento todo esto del agua. Pero en medio de tanta abundancia, en medio de tanta prosperidad, de tanta gente, digamos, llenando sus placeres, en medio de esta iglesia, de este lugar tan rico, tan millonario, nace una iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia era una iglesia realmente que no le faltaba nada. Sus miembros eran ricos, vivían bien, festejaban sus actividades, tenían lo que necesitaban. Tanto así que ellos realmente
no se preocupaban mucho por las otras personas, no se preocupaban mucho por predicar la palabra y lo veían como ir a un lugar social, ¿ok? Como ir a ver un lugar social. Pero este tipo de iglesia, ¿sabe qué pasa? Que pudo hacer perder el rumbo hacia donde ellos iban, porque se volvieron tibios, se volvieron indiferentes, se volvieron personas que todo les resbalaba, que lo único que querían era estar ahí y no hacer otras cosas o la voluntad que Dios les mandaba pedir. Y hermanos, yo hoy me pongo a pensar, ¿quién es Jesús en su vida? ¿Qué viene a ser usted a la iglesia, hermano? ¿Viene usted a escuchar la palabra de Dios? ¿Viene usted a adorar al Dios verdadero? ¿Viene usted a la iglesia porque está realmente agradecido por Jesús? ¿Conoce usted realmente al Señor? ¿Lo conoce de verdad? Puede decir, el Señor es el Salvador de mi vida, el que me ha perdonado mis pecados. O usted viene aquí para llenar un espacio más. O usted viene aquí porque este es un lugar social, para tener amigos, para conocer gente. O usted cree que Jesús, tal vez alguien que viene aquí no conoce al Señor, y tal vez puede pensar que el Señor es un maestro más, una persona que vino y que hizo buenas cosas en el mundo. O puede pensar que Jesús es un mito, que Jesús no existe. O puede pensar que Jesús es un alienígena, como está ahora de moda en los documentales. O puede pensar que Jesús es una persona más, un ídolo más, o simplemente es un ícono. Yo no sé qué piensa usted. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Es su rey? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? ¿Es su libertador? ¿Realmente usted viene aquí pensando que por venir a la iglesia usted va a ser salvo? ¿Que por venir a este lugar, con solo venir a este lugar usted va a ser salvo? ¿Que con solo levantar las manos usted se va a ir al cielo? ¿O danzar ahí a como pueda en su forma tal vez carnal y no espiritual, adorando al Dios verdadero, usted se va a ir al cielo? ¿Usted cree que por más veces que venga a la iglesia usted se va a ir al cielo? ¿O por más veces que venga y de vez en cuando ore, usted se va a ir al cielo? ¿O usted cree que por escuchar videos ahí en su casa usted se va a ir al cielo? Tengo una mala noticia. No todos los que estamos aquí nos vamos a ir al cielo. Se irán los que han sido sellados con el Espíritu. Los que vienen aquí porque Cristo realmente es el Señor y Salvador de su vida. Y porque le han entregado su vida a Jesús. Y viven para Jesús. Pero entre nosotros hay muchos tibios, como lo había en la casa de la Laodicea. Vamos a leer lo que dice la palabra de nosotros. Bueno, podemos antes de hablar de esto, quiero decirles que Pablo conocía esta iglesia. Y quiero decirles que así como se desvió esta iglesia, usted también puede estar lejos de Dios, aunque venga todos los domingos a la iglesia. Y usted puede estar lejos de Dios, aunque usted vea todos sus videos ahí y escuche las prédicas que quiere. Y usted puede estar lejos de Dios, aún aunque diezme, aunque se congregue, aún cuando usted sirva. Usted puede estar lo más tibio y seco y lejos de Dios, aunque usted venga aquí. Y así le pasó a esa iglesia. Y aunque Pablo la conocía, Pablo oraba mucho por él, porque él tenía una carga grande por esta iglesia. Y quiero que lean lo que dice Colosenses 2:1, dice, quiero que sepan, le dice al pueblo, a ellos, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo.
Era constante la oración de Pablo, porque él entendía que en la iglesia había gente desobediente, él entendía que había gente que realmente no lo conocía y que estaban engañados a sí mismos. Jesús mismo se presenta, vamos a ir a Apocalipsis 3, dice Apocalipsis 3:14. Y esta es la carta que el Señor les manda. Jesús se presenta y dice, y escribe al ángel, le dice, el Señor es el que nos la está enviando, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, he aquí el así es. Amén significa así es. Amén significa hecho está. Dice que Él es el que nos da las promesas, pero también dice que todas las promesas son en Él. Sí y amén. Para nosotros, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios te da promesas y usted tiene que creer que Dios lo que dice no lo cambia. Usted tiene que creer que si Dios te dio una promesa que realmente venía de la palabra de Dios, Dios la va a cumplir en tu vida. No importa cuánto tiempo pase, no importa si tienes que pasar por prueba, no importa si tienes que pasar tribulación. Levántate y créele al Señor, porque el Señor es el amén. Él es el que dice, sí lo haré, yo estoy contigo y lo haré, yo soy fiel, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, y aunque usted no sea fiel, dice el Señor, yo le voy a ser fiel. Si aplaudan, aplaudamos con ganas, porque es para el Señor, es para Él, para el Rey, para Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es digno de toda adoración. Y dice, y Él es el testigo fiel y verdadero. Jesús es tu testigo. Si hoy tuvieras que ir a la corte, ¿quién tendría que venir a defenderte? ¿Y qué diría Él de usted? Porque sabe, Él va a ser tu testigo, pero no de lo que hay afuera tuyo, no de lo que los demás ven, sino de lo que hay en tu corazón. ¿Qué diría Él? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay maldad hoy? ¿Hay pecado? ¿Hay envidia? ¿Hay odio? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay amargura? ¿Hay rechazo? ¿Hay pleitos? ¿Hay división? ¿Hay contienda? ¿Hay fornicación? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay envidia? ¿Qué hay en tu corazón? El Señor es tu testigo fiel. Y Él dirá lo que hay verdaderamente en tu corazón, porque dice, Él es el testigo fiel y verdadero. Y este testigo fiel garantiza que lo que dice este libro va a ocurrir. Él nos garantiza que su palabra se va a cumplir. Él nos garantiza que Él va a venir, que Él va a venir por su iglesia, que la va a arrebatar en las nubes y que va a venir por su iglesia. Él nos garantiza eso. Y aunque usted no sea fiel, como le dije, Él siempre va a permanecer fiel hasta el final, porque Él esperará el último momento de tu vida para que tú te arrepientas. Aunque tú no lo busques, Él estará ahí siempre parado, aunque te vayas a la calle, aunque lo abandones, Él pasará ahí a tu lado, aunque tú no lo quieras ver y lo niegues, Él estará ahí siempre. Y dice, y yo soy el principio de la creación de Dios. Dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que está en todo y sobre todo, dice la palabra de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. Dice, sean tronos, sean dominios, sean gobernantes, sean autoridades. Todo, absolutamente todo lo que hay en la tierra fue creado por Él y para Él, dice. Y Él ya existía antes de todas estas cosas y por Él se mantienen todas estas cosas en orden. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien es y quien es su cuerpo. Él es el primero
Él es el principio en resucitar, así que Él es el primero en todo. Él es el alfa y el omega. Y usted está aquí hoy porque Él te creó, porque Él te puso un nombre y te creó en el vientre de tu madre y te escogió y te tiene aquí para que oigas que Él quiere salvarte y te quiere llevar con Él a su trono. Dice, Jesús sabía todo lo de la Odisea. Vamos al otro versículo, en el 15 dice, Jesús sabía todo lo de esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de esta iglesia. Dios te conoce a cada uno de ustedes. Dios conoce con qué intención ustedes hacen las cosas. Con qué intención ustedes le sirven a Dios. Si lo hacen para Él, para agradarle a Él o para que lo vea un pastor. El Señor conoce cada intención de tu corazón. ¿Sabes si tú viniste aquí porque querías o porque te obligaron? ¿Sabes si tú estás aquí porque lo amas y lo quieres adorar y quieres oír su palabra o porque simplemente estás aquí para llenar un espacio más de tu vida? Cristo lo sabe todo, lo bueno y lo malo, sabe tus buenas obras y te va a recompensar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Lo que usted siembre, pero el Señor te conoce lo más íntimo de tu corazón. De nadie puede burlarse de Dios. Usted podrá engañarse a usted mismo, pero nadie puede engañar a Dios, porque de Dios nadie se puede burlar. Y el Señor sabe por qué estás aquí hoy y quién tú eres. Y Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice el Señor, ojalá que seas frío o caliente. Ojalá en esta interpretación, en las otras interpretaciones, caliente se ve como una persona que está llena del fuego de Dios y frío como una persona que no conoce a Dios. En este momento la interpretación es diferente. Frío, ojalá fueras frío, ojalá fueras como ese agua de Colosas, que era tan frío que podía quitar la sed. Ojalá tú tengas tanta sed, tantas ganas de tomar y beber del agua del Señor para que salten ríos de agua viva dentro de ti. Esa agua que la mujer samaritana necesitaba, esa agua que el Señor le dijo, el día que tomes esta agua, nunca, jamás tendrás sed, porque el agua que yo doy trae vida y vida en el Espíritu, dice el Señor. Ese es el agua que Dios quiere. ¿Eres frío? ¿Eres frío? ¿Estás tomando el agua del Señor? ¿Estás teniendo comunión con Él? ¿Bebes de su palabra? ¿Lo buscas, lo escuchas? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿O eres caliente? Caliente también era bueno. Por eso Él dice, ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué? Porque esa agua termal sanaba. ¿Y qué hace el Señor? Que te puede sanar. Cuando tú lo buscas a Él, Él te va a sanar. Él te va a restaurar, Él te va a liberar, Él te va a transformar, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro Padre, el que está con nosotros de día y de noche. Pero si no eres ni frío ni caliente, entonces eres tibio. Y dice, y te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el agua tibia era vomitiva. Te vomitaré de mi boca, porque eres tibio y me das asco. Me das asco, dice el Señor, porque cuando usted vomita es porque tiene asco, porque algo podrido, malo está dentro de usted. Y el Señor dice, me da asco, dice el Señor. Y Señor piensa, sos mediocre, has hecho cosas que al Señor le den asco. Y el Señor les enseñaba por medio de esto
por medio de esa ilustración, porque ellos lo entendían claro, porque cuando ellos tomaban esa agua, beber esa agua lo hacían con disgusto, les daban ganas de vomitar. Así como el Señor dice, yo los vomitaré a ustedes. Dice, esta tibieza espiritual, esta indiferencia que usted tiene, esta indiferencia hacia las cosas santas, hermano, esta indiferencia hacia el compromiso con el Señor, y tienes que escoger entre el mundo y quieres estar en la mitad, quieres tener un pie en el mundo y quieres tener otro pie en la iglesia y pensar que así vas a ser salvo, que así vas a ir al cielo. Ojalá fueses frío o caliente, pero no los términos medios, tratando de agradar al mundo y tratando de agradar a Jesús al mismo tiempo, porque el Señor te vomitará de su boca, dice. Y esta iglesia de la Odisea era un vivo ejemplo de una iglesia que tiene una religión vacía. Hay gente que viene aquí por religiosidad, pero no porque conoce al Señor. Esto no es una religión, esto es una relación íntima con el Señor, el Dios verdadero. Esto es conocerle a Él, esto es amarle a Él, esto es tenerlo a Él en nuestros corazones. Y esta gente que tiene religión vacía, como hay muchos aquí hay muchos religiosos vacíos. No hijos de Dios, sino religiosos vacíos que simplemente se pasaron de la iglesia católica y se vinieron a sentar aquí. Pero eso no es lo que Dios quiere, porque estos religiosos vacíos es lo peor, porque están más abiertos a Jesús los pecadores que no lo conocen, pero que usted puede llegar a hablarles y van a recibir al Señor en un momento de necesidad, en un momento de quebranto. Están más abiertos ellos que los religiosos que se disfrazan de piedad, que son hipócritas y al Señor le dan asco. Es más fácil, esto es una maldición, el ser una iglesia. El tener una religión vacía es una maldición más grande que puede tener una persona. Le voy a decir por qué. Porque esas personas son las personas más difíciles de alcanzar. Porque creen que tienen lo suficiente de Jesús para pensar que no necesitan más. Nunca piensan que necesitan más, que tienen que perdonar más, que tienen que cambiar más, que necesitan humillarse más, que tienen que ir más al trono, que tienen que orar más, que tienen que interceder más, que tienen que estar más santos. No lo sienten porque creen que ya son santos. Creen que ya conocieron a Jesús porque un día hicieron la oración y le pidieron a Jesús que entrara en su corazón, pero no caminan, no crecen espiritualmente, están ahí estancados y es peor porque creen que todo está bien. Y Satanás premia a un religioso tibio por encima de un pecador con el corazón frío. Le encantan los tibios a Satanás porque los tiene en la iglesia y los tiene engañado. Ojalá fueses frío o caliente, porque los tibios son inútiles para el Señor. No, como lo vimos antes, para Él eso es nada. Un tibio es nada para el Señor. El ladrón que estaba en la cruz era frío con respecto a Jesús. O sea, era frío, tenía necesidad, estaba en la cruz, estaba a punto de morir. Y el Señor ahí le dio la oportunidad de conocerlo. Claramente el Señor vio la necesidad y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque se humilló y necesitó a Dios. Juan, el apóstol, era ferviente. En su trato con Dios lo amaba y disfrutaba de esa relación. Él era un caliente, él era una persona que de verdad deseaba tener el fuego de Dios ardiendo en él. Y Judas era un tibio, porque lo que hizo fue siguió a Jesús lo suficiente para ser considerado discípulo,
pero no dio su corazón a Jesús por entero. No seas un Judas, no vengas aquí para que los pastores te vean qué estás haciendo. No vengas aquí para buscarte un novio. No vengas aquí para llenar solo un vacío de tu corazón. No vengas aquí a buscar al Dios bombero, que estoy con cáncer y quiero que me sane. Y cuando te sane te olvidaste de tu Dios. No vengas aquí a buscar a Dios como si fuera algo mágico. Ven aquí a buscar a un Dios que te ama, que te quiere salvar, que quiere perdonar todos los pecados y que te quiere ver con Él en el cielo, porque ese es el anhelo de Dios. Dios no rechaza a nadie rechaza. Él dice, vengan a mí. Él no hace acepción de personas. Él perdona cualquier pecado, por más grande que sea. Él te puede perdonar. Y si hoy viniste aquí a buscarlo a Él, Él te perdona. Como dijo Alonso, puedes venir confiadamente a ese trono de la misericordia, a ese trono de gracia, para que recibas esa gracia, ese favor inmerecido en el tiempo oportuno. Y los cristianos tibios, les voy a decir qué son cristianos tibios. Los que oran y son tibios se burlan de Dios, se burlan de Dios, porque solo buscan a Dios para cuando lo necesitan, pero no lo buscan para decirle, Señor, te amo, te voy a adorar, quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad, quiero ser obediente. Algo muy triste es que esa indiferencia, ¿sabes qué? A veces comienza por la casa, a veces comienza más que por el pueblo, comienza por los líderes de la iglesia, comienza por los pastores de la iglesia, comienza por los siervos de la casa, comienza por cualquier persona que hoy tenga cualquier puesto en esta casa. Comienza por ellos, porque en vez de buscar a Dios apasionadamente, en vez de buscar a orar apasionadamente, en vez de tener ese fuego encendido, como dice Pablo, mantén esa llama encendida. Son los primeros en estorbarle a otra gente, son los primeros en ser un obstáculo para otros, son los primeros que hacen que la gente no crezca. Yo he conocido personas, y lo digo aquí claramente porque sé que es verdad, he conocido muchachos que han venido a esta iglesia para llevarse las muchachas y hacerlas caer en pecado y no volver a los caminos de Cristo. Pero el Señor, hay de aquel que haga caer uno de sus hijos. Y he visto también personas volver, pero hay gente que dice ser de Dios y no es de Dios. Y líderes, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque ustedes con sus palabras, con sus malos consejos, con su manera de actuar, con su manera en que se viste, con las palabras que se usan, cómo te expresas delante de las personas, lo que haces, tengas mucho cuidado, porque puedes traer a una de estas personas a no seguir en los caminos de Dios. Es fácil escribir un sermón de obediencia y no ser obediente. Es fácil escribir un sermón de santidad y ¿sabes qué? No ser santo. Es fácil escribir un sermón acerca de la oración y nunca orar. Orar de vez en cuando. Eso es fácil escribir un sermón en un escritorio y nada más venir aquí y hablarlo. Pero yo te pregunto hoy a los líderes, y le pregunto a usted, padre de familia, le pregunto a usted, mujer de familia, le pregunto a ustedes, hijos, ¿qué están haciendo en sus casas? ¿Son realmente ustedes testimonios verdaderos en sus casas? Usted, padre de familia, sus hijos lo ven pelear y así quieren que sus hijos sigan los caminos de Dios, o lo ven llegar tarde a la casa, o lo ven ser un padre bravo, que los maldice o que dice malas palabras. Y así quieren que ellos vengan a la iglesia. O usted, mujer, es una mujer histérica, afanada, llena de problemas, llorando todo el tiempo y quejándose. Y así quieres que tu hija venga a la casa diciendo solo cosas negativas, porque así son los cristianos tibios. Todo es no, no, no. Ay, qué mal. Uy, no se puede. Todo es no, no tienen fe. ¿Quieres que tus hijos te vean así? Y después decirles, vengan a la iglesia y quieran ser como usted. ¿Sabe qué? Pararse aquí no es fácil.
¿Sabe qué? Porque todos nos están mirando. Ustedes nos miran. Y yo me pongo a preguntar, me pregunto, ¿vale la pena pararme aquí? Y ustedes seguro preguntan, ¿vale la pena escuchar a esa señora que está parada ahí, regañándonos? ¿Vale la pena ver a Derek aquí? ¿Vale la pena oír a Elvia, a Daniel, a Valeria, a Andrea? ¿Vale la pena? ¿Estoy escuchando a alguien que es íntegro? ¿O estoy escuchando un payaso, una persona que es un vividor? ¿O estoy escuchando a uno que es un mentiroso, un hipócrita? ¿O estoy escuchando palabras sinceras de esa persona? Veo la unción en él, veo la santidad, veo cómo se comportan. Son personas fieles, hacen la voluntad de Dios, cumplen sus llamados. Perfectos no hay. Aquí no hay nadie perfecto. Pero ¿sabes qué? Tenemos convicción. ¿Tienes convicción? ¿Tienes convicción de que Jesús es el Señor de tu vida? ¿Tienes convicción de que de verdad eres una persona que va a ir al cielo? No caminamos por perfección, porque perfecto solo hay uno, es Cristo. Pero sí caminamos por convicción. Y tienes que ser testimonio, donde quiera que estés, aquí, afuera, en China, donde quiera que el Señor te vea, tienes que ser el mismo, no puedes cambiar. Dice el Señor, y yo te pregunto hoy, líder, de verdad, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás? De verdad, ten temor de Dios. No vengas a tocar este micrófono si sabes que el día anterior pecaste. No vengas a pararte un púlpito que es santo. No vengas a levantar manos sin haberte arrepentido antes. Tienes que ser una persona íntegra delante de Dios. Ten temor de Dios. Tengan mucho cuidado en contaminar esta iglesia y a los hermanos. La tibieza y la indiferencia, el pecado, todo eso es una persona tibia, indiferente, está llena de pecado. Tiene aburrimiento espiritual y aburre. Cuando somos tibios, me aburre ir a orar. Vamos a orar como algo aburrido. Cuando yo soy tibio, voy a estudiar la Biblia como algo aburrido, porque me dijeron. Cuando soy servidor, voy a servir al Señor como un trabajo. Y no lo veo como un privilegio. ¿Sabes qué? Es un privilegio servirle al Señor. ¿Sabes qué? Es un privilegio ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Es un privilegio venir a la iglesia y a levantar manos santas y adorar a un Dios vivo, que reina, que está aquí, que está dentro de tu corazón. Es un privilegio. Esto no es algo más de que llena la agenda. Tengamos cuidado. El tibio puede servir a Dios, pero no conocer al Dios de la obra. El tibio puede servir solo para ser visto, para que me vean, pero nunca para agradar a Dios. Lo que hacemos, hagámoslo de verdad por convicción. Muchos oran con vanas palabrerías. Hay gente que habla mucho, pero hace poco, hermanos. No hay celo ardiente en sus corazones. Dios no existe el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Dios existe el domingo, que vengo a la iglesia. Eso hace un tibio. No hay anhelo de vivir para el Señor. No hay anhelo. ¿Le podemos bajar un poquitito el volumen? Nada más, por favor. No hay anhelo de vivir para el Señor. No hay anhelo de estar con el Señor. ¿Sabe qué es? Para muchos es un pescadito que guindé en el carro, es una camiseta que dice Dios me ama. Cristo es un ícono, pero no está en el corazón de esas personas. No hay deseo de compartir el evangelio con nadie. No hay amor por los hermanos. No hay amor por los que se pierden. No hay amor por los hermanos en la casa cuando están en necesidad. Jamás le hablan a nadie de Dios, ni al verdulero, ni al señor que se montó en el bus, ni al taxista, ni a la persona que está llorando, ni a la amiga, ni al hermano, ni al compañero del trabajo. Y al Señor le da asco,
Una iglesia así le da asco a una persona así. El Señor, personas, iglesia, el Señor le da asco a una iglesia que viene y escucha el sermón, pero no hace lo que el sermón dice. No oyen, son oidores, pero no hacedores de la palabra. No lo comparten, no hacen lo que el Padre les pide que hagan. ¿Dónde está la evidencia de tu cristianismo? ¿Dónde está? Hay gente que conoce la verdad, pero la desobedece. Desobedece y no hace la voluntad del Padre, no la hace. Hay gente cristiana que se casa en yugo desigual. Hay jóvenes que andan con novios que no son cristianos y no desobedecen y lloran por aquel hombre que ni siquiera es cristiano. Hay personas que han hecho de su esposo un ídolo, de sus hijos un ídolo, de su dinero un ídolo, de su casa un ídolo, de su trabajo un ídolo. Y vea, hasta seguro yo pienso que el Señor dice, da asco, dice el Señor, ver una persona que dice ser llamada cristiana y que ha puesto a un hombre antes que a mí por el dueño de su corazón, llorar por una persona que no vale la pena porque ni siquiera conoce al Señor y tiene controladas tus emociones. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Pero la peor blasfemia y la más favorita del diablo es esta: deja que los cristianos estén en coma. Porque si usted se murió, se fue con el Señor. Si usted está vivo, está vivo. Pero cuando usted está en coma, usted no está vivo ni está muerto. Cuando usted está así, usted está en coma. Usted quedó en un sueño. Y Dios dice, despiértate tú que duermes. Despiértate, iglesia. Y entonces te alumbrará Cristo. Oh, un espiritual así en coma, no siente nada. No siente qué pasa en la iglesia. No le importa si una persona está mal. No siente nada. No siente la presencia de Dios. No siente, no siente que el Señor le habla a través de la prédica. No siente nada. No siente si hay gente perdiéndose en el mundo. No siente nada. No le importa, es indiferente. No le importa defender sus creencias. No le importa. Definámonos hoy. ¿Soy o no soy creyente? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Voy a ser valiente, voy a luchar, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. No importa que hayan pruebas, no importa que haya dificultades, no importa que haya persecución, no importa que yo me sienta temerosa, no importa si en la casa no hay dinero. Eres un valiente, tienes que permanecer valiente. Dice la palabra, los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Sabes qué es un violento? Un violento no es un pleitero ni es alguien que está peleando ahí todo el tiempo. El violento es un guerrero, pero el violento es uno que es esforzado, que permanece firme, que es perseverante. Ellos arrebatarán el reino de los cielos. Y si hoy viniste cansado, cargado, entrégale esas cargas al Señor. Y hoy, para terminar ya, ¿quieres conocer a ese Dios vivo? ¿Quieres volver a casa? Tienes que arrepentirte. No hay otra manera. Dice la palabra de Dios vamos a ir a Apocalipsis 3. Dice, el Señor aquí te da la medicina. Dice el Señor. Porque el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo.
¿Sabes? El día que pierdas la necesidad de Dios, el día que no busques a Dios porque lo necesitas, ese día, como ellos no lo buscaban porque tenían el dinero. Puedes tener todos los placeres del mundo, puedes tener todo, tu casa llena de cosas materiales, puede estar tu familia en orden, puedes tener lo que sea, pero si no lo tienes a Él, no lo tienes nada, nada. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre en espíritu. Dichoso, dice el Señor, los pobres de espíritu, los que se sienten necesitados, porque de ellos es el reino de los cielos. Eres un ciego, dice el Señor, eres un desnudo. Por tanto, hoy te dice el Señor, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Compra de mí la fe verdadera, esa fe que resiste el fuego, esa fe que resiste las pruebas, esa fe que no duda. Hermano, si usted duda, hoy le quiero decir que si usted duda, usted es una persona de doble ánimo, porque el que duda es como las olas del mar que vienen de un lado para otro, inconstantes en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es una persona que hoy dice sí y mañana dice no. Hoy quiero estar en la iglesia, pero mañana quiero estar con mis amigos del mundo. Hoy quiero venir a la iglesia a orar, pero mañana tengo una fiesta. Es una persona que es inconstante en sus caminos. Hoy quiero de verdad obedecer a Dios, pero mañana estoy pecando. Esa persona no espere recibir nada de Dios, porque es inconstante en todos sus caminos, dice el Señor. Y dice el Señor, pero yo quiero hoy, el Señor te aconseja, no te está obligando, te está aconsejando que empieces a formar una fe firme en Él, una fe en fuego a pesar de los problemas, para que seas rico, dice el Señor. Te aconsejo que te pongas vestiduras blancas. Él vendrá por una iglesia sin mancha, una iglesia de lino fino, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, una iglesia que no tiene pecado y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice el Señor. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Señor, abra hoy tus ojos, hoy abra tus ojos para que puedas ver cuán grande es Él, para que la palabra de Dios te lleve a toda verdad y transforme tu vida. Porque cosas que ojo no vio están en esta palabra, cosas que oído no escuchó están en esta palabra, que subirán a corazón de hombre, dice el Señor, para todos aquellos que me aman, a los que me aman, dice el Señor. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo, y soy pues celoso, y arrepiéntete. Dios te ama, y como un buen padre te va a disciplinar. Y si hoy estás pasando por una prueba, siéntete bienaventurado, siéntete muy dichoso, porque el Señor te lleva a más. El Señor te va a dar esta breve tribulación tiene un gran peso de gloria para tu vida, un gran peso de gloria para tu vida. No lo veas como una prueba, velo como una enseñanza de Dios, velo como un premio de Dios. Dichoso, 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 dice el Señor, cuando te veas pasado por diversas pruebas, porque esta prueba va a producir en ti paciencia, y esa paciencia va a producir en ti un carácter firme, y ese carácter firme va a producir en ti, dice, esperanza, esa fe que necesitas y que no te va a avergonzar. Amén, gracias Señor, que no te va a avergonzar. Y al que venciere, dice el Señor, he aquí, quiero que cierren los ojos, quiero que cierren los ojos. Vamos a... Quiero que cierren los ojos. Vamos a ministrar.